Hola, buenas tardes a toda la militancia que nos acompaña hoy a la 11ª sesión del Diplomado de Formación Política Permanente. Tengo el gusto de presentar al doctor Gabriel Herrera Salazar, es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Ha sido candidato investigador nacional del SNI, se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación. Ha escrito un par de libros, entre ellos los más recientes Vida humana, muerte y sobrevivencia, Ensayos heréticos, Metodología de la liberación para las ciencias sociales y Buscando fondo en el vacío, entre otros escritos, el más reciente siendo coautor de la política de la liberación del tercer tomo. Y, y bueno, pues desde el 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación en México. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Estás por ahí, te doy la palabra. Gracias, estaba hablando. No me había dado cuenta que no había prendido la cámara. Estabas presentándome. Lo siento, perdón. No, pues gracias por la invitación. Agradecer al instituto, agradecer a, bueno, los que están ahí, ¿no? Al Fisgón, a Carlos Paisani, pero también agradecer especialmente a el doctor Enrique Dussel, que por medio, por supuesto, de Valeria me hizo llegar la invitación, ¿no? Para que esté en este espacio. Eh, Híjole, estaba oyendo lo que vieron las clases pasadas, lleva bastante avanzado. No sé si yo alcance a explicarles algo hoy. Voy a hacer todo el esfuerzo posible, por supuesto. Voy a hablarles de un tema, la democracia participativa, ¿no? Ya lo resumió muy bien Valeria, aunque a veces suena en un primer momento como muy abstracto, ¿no? Esta idea de la exterioridad y la totalidad, ¿no? Los excluidos del sistema político, los que están fuera, los que están al margen, ¿no? Los que están en las periferias, de pronto se hacen presentes, ¿no? Y como espectros, como fantasmas fuera del sistema, eh, chocan quizás contra la totalidad y se genera un nuevo paso, ¿no? Un paso, digamos, hacia afuera de la totalidad, es una nueva exterioridad hacia un mundo distinto, más allá de la situación de opresión en la que se está viviendo, implica también la destrucción de ese sistema y la construcción de uno nuevo, ¿no? Entonces, en este momento nos vamos a colocar en la construcción de ese mundo nuevo, pero necesitamos, digamos, ciertos marcos, ciertos principios para podernos manejar dentro de la acción política, dentro de la praxis, ¿no? Entonces, mi discurso va a estar dirigido a los militantes, ¿no? Cuando hablaba con Valeria y los compañeros que están aquí, que también agradecer a Diego, a todos los que están detrás, que nunca se ven, ¿no? Pero que es un gran esfuerzo, es un gran trabajo, también van mis agradecimientos por este espacio. Y bueno, uno es sobre la falacia naturalista de la filosofía política moderna, que sería como ir más allá, ¿no? El segundo punto es del origen arqueológico del mandar obedeciendo. El tercer punto, la relación de complementariedad del pueblo y los representantes. Y por último, la participación política permanente del pueblo. Más o menos escribí eso. Voy a permitir a veces leer unas líneas un poco para no perderme en el discurso. ¿Sí? Más o menos dice así, para comprender la práctica del mandar obedeciendo, que es ahorita lo que nos compete, habrá primero que destruir y mostrar la falsedad de aquella afirmación de que el ser humano es egoísta por naturaleza. ¿Se acuerdan de esta afirmación, ¿no? Que fundamenta todas las prácticas políticas de corte moderno, capitalista y liberal. Esta idea del ser humano es egoísta por naturaleza viene de algunos autores y cierta construcción filosófica
Hobbes, Locke y todo el imperismo inglés, y que de ahí va a decantar precisamente la ideología liberal del individuo, ¿no? De somos egoístas por naturaleza. Entonces, cuando el ser del humano, cuando en su esencia, en su modo de ser humano, de cualquier humano, es colocado como egoísta a nivel natural, se entiende entonces que entre más egoístas, más humanos nos hacemos, ¿no? Si yo soy egoísta por naturaleza, eh, es porque soy muy, muy humano, ¿no? Entre más egoísta sea, más humano soy, porque es por naturaleza, según este principio, ¿no? Eh, entonces se entiende que entre más egoístas, más humanos nos hacemos, y que toda práctica de este principio o de este fundamento egoísta no es ni bueno ni malo, porque es natural, ¿no? Es decir, yo tengo hambre, por ejemplo, ¿no? Y ese hambre es natural. No, en este punto pareciera ser que como es natural, no pareciera ser que haya bueno o malo, simplemente es una pulsión natural tener hambre. Entonces, cuando alguien es egoísta por naturaleza, se deriva que entonces no es bueno ni malo, sino que es natural ser egoísta. Y esto es una falacia, es decir, este es un principio falso, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, es tan popular el egoísmo por naturaleza de la filosofía política moderna, pero es totalmente falso, dadas las evidencias empíricas materiales de la historia de toda la humanidad, contradiciendo los postulados ficticios de que la política moderna, de que el ser humano, podemos decir que el ser humano es comunitario por naturaleza. De ser lo contrario, es decir, que es egoísta por naturaleza, la especie humana ya se hubiera extinguido hace miles de años, ya que el egoísmo no permitiría la sobrevivencia. Si existe un egoísmo en el ser humano, este egoísmo es patológico, es decir, es enfermizo, va contra toda naturaleza. Eh, ¿Por qué es comunitario el ser humano? Porque el ser humano necesita ser comunidad, como toda especie pareciera ser de los mamíferos, siempre está en grupo. Y antes de que exista una subjetividad, antes de que alguien haya nacido, ya existe una relación intersubjetiva, por lo menos, así solamente por decirlo, de dos personas. Y esas dos personas ya es una comunidad que está anterior a toda subjetividad, a todo nacimiento, a toda persona, a toda individualidad. Entonces el ser humano, si no tuviera esta capacidad de generar comunidad y de vivir en comunidad, simplemente la especie no existiera. Entonces por eso decimos esto empíricamente es totalmente falso. Pero ojo, en esta falsedad está fundamentado todo un sistema político, todo un sistema económico, todo un sistema cultural. Y lo creemos verdadero y además lo creemos natural. Y esto es lo que hay que primero tener claro para entender el mandar obedeciendo, ¿no? Esta falacia de que el ser humano es egoísta por naturaleza es el fundamento de prácticas políticas liberales y neoliberales. También está en la base de la ideología desarrollista de la libre competencia en el mercado mundial capitalista. Un ego, un individuo, intercambia con otro individuo sin comunidad, ¿no? Así, en el mercado, abstractos, ¿no? De esta manera, el ego moderno, entendido como un yo enfermizo y patológico, es autodestructivo. Es constituido así, de esta manera, para que funcione en el capitalismo, y deformado por esta ideología es una pseudoteoría del neoliberalismo. Entonces, modernidad, capitalismo y neoliberalismo son tres dimensiones del nuevo colonialismo. Hay que entenderlo, que cuando hablamos de egoísmo, así moderno, abstracto, individualista, competitivo, destructor, autodestructor y hasta podríamos decir suicida, este va emparejado, ese modo de ser cultural, ese modo de estar en el mundo, tiene a su vez otras caras. Una de ellas es el neoliberalismo y otra el capitalismo. Y esto es a lo que llamamos el nuevo colonialismo.
ya no es el de la tipo de colonialismo incluso más sutil, podríamos decir, o que penetra mucho más en la conciencia, en la subjetividad, y que eso es lo que precisamente tenemos que tomar conciencia de que es lo enfermizo, es lo patológico, ¿sí? Eh, patológica subjetividad moderna, este modo de ser individualista, enferma de individualismo competitivo, es un yo abstracto. Cuando decimos es un yo abstracto, quiere decir que oculta que detrás de cada individuo está la comunidad. Todo sujeto que está aquí presente, todo, absolutamente todo, cualquier sujeto que esté aquí presente, detrás tiene anterior una comunidad, unos padres, unos abuelos, una familia, una comunidad, una cultura, ¿sí? Eh, esta figura individualista es una ficción literaria inexistente materialmente. Es decir, es una abstracción, pero esta abstracción se queda en esa abstracción porque no contiene su realidad concreta real. Es decir, si nosotros como método abstraemos el individuo es para analizarlo, pero ese individuo, cuando ya lo colocamos en un nivel concreto complejo, en ese nivel el sujeto ya está determinado materialmente. Es decir, ya tiene una cultura, está en un sistema, está en una época. Entonces no podemos hablar del individualismo abstracto solamente o quedarnos en ese nivel abstracto. Ese individuo tiene que estar colocado, sujeto, en un lugar de enunciación, en un lugar concreto, ¿sí? Entonces, este ego se presenta como sin ombligo, digo yo, ¿no? Así como para reírme un poco, ligado, ¿no? Una palabra tonta, ¿no? Pero se me ocurrió. Llega sin ombligo, es decir, un sujeto que no tiene historia, que no tiene comunidad. Así se presenta teóricamente, pero esto es falso, no existe tal, ¿no? No tiene madre, ¿no? Es decir, desombligado de toda madre, digo yo, de toda raíz, de todo pasado. Esta mentira utilizada como supuesto teórico, porque es puro supuesto teórico, una pseudoteoría, es una narrativa que no por más elaborada es menos ridícula. Y claro, esto se vende en las universidades, se vende como cursos, se venden libros, se venden políticas públicas bajo este principio, se vende todo el sistema en el que estamos viviendo, pareciera ser que tiene que este principio como real, ¿sí? No deja de ser esta pseudoteoría, por más elaborada que sea, no es menos que ridícula. Sin embargo, cuando esta mentira deriva en prácticas políticas, institucionales, y en modos de ser, es decir, ontológicos, en modos de ser, estar, actuar, lo único que puede producir es el cinismo de frases como la de si no transas, no avanzas. No sé si se acuerdan de esta, ¿no? Que es muy popular entre grandes ratas, ¿no? Si no transas, no avanzas, ¿no? Y se convierte en un principio moral para hacer política. Entonces, ahí sí, es decir, la sociedad enferma produce normatividades que justifican la violencia de la libre empresa y la competitividad individualista, sepultando toda ética comunitaria. No solamente toda ética, sepultando toda comunidad, todo tejido social. Y contaminando, ahí sí, el noble oficio de la política. Una vez fetichizado el sistema político con estas pseudoteorías, las prácticas delincuenciales, autodestructivas y genocidas son vendidas por la publicidad mediática como virtudes, que son aplaudidas desde las universidades, así como desde la plaza pública del barrio. Es decir, estas prácticas políticas fetichizadas se nos presentan como aptitudes de personas a imitar, por el éxito egoísta y su ambición desmedida. Asesinos despiadados que encubren la realidad y la enferman. En nombre del desarrollo, ¿sí? Este proyecto de la modernidad, ¿no? Hay que llevar el desarrollo a diferentes lugares, hay que hacer que esos pueblos no urbanos, esos países tercermundistas, hay que llevarles la luz del desarrollo. Si ellos nos imitan, algún día se desarrollarán. Entonces, en nombre del desarrollo se crean instituciones educativas que promueven el individualismo y la libre competencia, es decir, promueven la guerra, que tiene como objetivo
a final de cuentas, el incremento de la tasa de ganancia. Es decir, el enriquecimiento o acaparamiento de riqueza material en manos de unos cuantos, destruyendo a su paso barreras éticas comunitarias, comunidades, prácticas humanas, rompe con la ciencia, la tecnología y rompe estas barreras que obstaculizan la extracción de vida que comercializan como valor de cambio. Para lograr estos objetivos echan mano de la política y el derecho, ¿no? Entonces ya ahí está fetichizado desde el origen ontológico, se fetichiza en prácticas políticas bajo la idea del individualismo y después en prácticas se legisla y en el derecho queda plasmado un derecho moderno, individualista y precisamente que da facilidad a que este modo de vida pueda seguirse desarrollando. Las instituciones construidas en el esquema egoísta del yo moderno se nos presentan como únicas, naturales. Sin embargo, como ya dijimos, su fundamento es una falsedad. El ser humano no es egoísta por naturaleza, ya lo dijimos, siempre nace en comunidad, en una cultura determinada. El ser humano es comunitario y solidario por naturaleza y por esta capacidad biológica y cultural crea, desarrolla y fundamenta instituciones políticas para el bien común, para poder vivir en comunidad. Prácticas políticas surgen precisamente para poder vivir bien. Esto implica de entrada en nuestro tiempo, para nosotros, criticar la propaganda del egoísmo por naturaleza e ir más allá, hacia una praxis política que dé una vuelta de timón perdón, me perdí, que dé una vuelta de timón, ¿sí? Y ir hacia otro objetivo, ¿no? Tomar otro rumbo distinto al que ha tomado el neoliberalismo, que en complicidad con los grandes intereses de los dueños del dinero promueven leyes y prácticas suicidas que están llevando a la especie humana a la extinción. El deterioro ambiental es consecuencia directa del incremento de la tasa de ganancia que se instaura históricamente como un imaginario colectivo que condiciona todas las acciones prácticas humanas de la vida política y la vida comunitaria. Este es el primer punto, solamente para ver qué es lo que se está criticando. Quiero llegar al punto de dónde está fundamentado todas las prácticas políticas que estamos desarrollando y precisamente por qué es necesario cambiarlas y cómo el mandar obedeciendo critica esto que estamos, este primer momento que estoy tratando de explicar muy rápido, ¿no? Dos, del origen arqueológico del mandar obedeciendo, ¿no? Aquí pasamos a otro tema, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del mandar obedeciendo, ya dijimos, partimos de una comunidad anterior a todo yo, a toda subjetividad, a toda individualidad. Este sí es un principio real, ¿no? Material, ¿no? No una ficción. Siempre partimos de una comunidad. Es un nosotros comunitario, ¿sí? Partimos de una de las muchas enseñanzas de los pueblos originarios, una de muchas enseñanzas que nos han dado. El mandar obedeciendo surge de los de abajo, del pueblo trabajador, de los estudiantes, de las mujeres, de los ancianos, los niños y niñas, aquellos que todos los días salen de su casa, como ustedes, como nosotros, como todos los trabajadores, y luchan para sobrevivir con dignidad. De ahí surge, ¿sí? Aquellos que no se han entregado a presiones de delincuentes organizados, agrupados e infiltrados en diversas instituciones políticas, a cargo de personas con poca o nula calidad ética, que rayan en sus prácticas en el cinismo y la soberbia ególatra, subjetividades autodestructivas. Hoy le llamamos así entre la gente, entre los amigos, entre las amigas. Estas subjetividades tóxicas, ¿no? La pareja tóxica, la comunidad tóxica, el pueblo tóxico. Estas están enfermos de este egoísmo, ¿no? Nosotros partimos de las enseñanzas políticas de los pueblos originarios de todo Abya Yala, ¿sale? De ahí surge esto, aunque no les guste, ¿sale?
aunque crean que es una teoría bonita que se le ocurrió a alguien en un salón de clase o en un cubículo, no. El mandar obedeciendo sale de los pueblos originarios de Abya Yala, ¿sí? De los hijos del maíz, de los que tenemos la piel morena, ¿sí? Estamos a contracorriente de todos aquellos partidos políticos de izquierda tradicional o de izquierda moderada, que aún mantienen prácticas políticas racistas en su interior, que nos llaman retrógradas del progreso y la civilización urbana, palabras que lanzan desde su mirada moderna. Y los entendemos, ¿no? Entendemos por qué nos dicen eso, porque todavía hay un imaginario de la modernidad, ¿no? Y por eso lanzan esto de no avanzan hacia el progreso, son retrógradas, ¿no? Habría que ver si ese progreso es progreso para quién, para qué civilización, para qué grupo cultural, para qué sistema político, para qué sistema económico, ¿no? Y ahí es lo que estamos criticando en el punto 1. El lugar de enunciación nuestro es en particular desde la enseñanza de los pueblos mayas zapatistas, lo siento, tengo que hablar desde ahí, que han sabido resistir a la colonización durante más de 500 años y que hemos sufrido una guerra de exterminio genocida hasta nuestros días con nuestra gente. Y ecocidio hacia nuestros territorios ancestrales. El mandar obedeciendo tiene un origen tan remoto entre nosotros como la antigüedad de nuestro paso por Bering. Bering hace 30.000 años antes del presente. Es decir, data de tiempos inmemoriales. ¿No? No nace en 1492, no nace en 1810. Este mandar obedeciendo es una tradición que se viene quizás desde los primeros pobladores que pisaron este continente, los verdaderos descubridores. El mandar obedeciendo como praxis ética y como marco normativo en la práctica política no es ni moderno, no es de la cultura moderna y por lo tanto tampoco liberal. Surge de los pueblos originarios de Abya Yala. En esta otra política de la que ya estamos hablando, que tiene como principio la comunidad, la potentia, el pueblo donde está contenido el poder político, la potencia y la soberanía están en el corazón del pueblo. Quien es el que manda y el delegado elegido democráticamente por la comunidad es el representante de las decisiones políticas de la comunidad. Ahorita vamos a explicar esto con más calma, ¿no? El pueblo como potencia, ¿sí? Como lugar donde se genera el poder, va a elegir, ¿sí? Un representante o representantes. Ahorita vamos a ver por qué. Necesariamente. No hay una democracia tan directa, porque ya cuando estamos trabajando de intersubjetividad, no siempre se puede hablar todos. Entonces se elige a alguien, ¿sí? Democráticamente por la comunidad es el representante de las decisiones políticas de la comunidad. Este principio normativo hace que el pueblo participe activamente en todos los momentos de las acciones y decisiones políticas en un acuerdo común con los delegados para la representación. Es decir, el delegado, aquel que fue designado y elegido democráticamente, va a trabajar con la comunidad de manera armónica. Hasta cierto punto lo estamos poniendo así, ¿no? Teóricamente, si ustedes quieren, porque claro, no hay subjetividad perfecta. La responsabilidad del cuidado, vigilancia y seguimiento de los acuerdos políticos, la responsabilidad de eso es de todo el pueblo. ¿Sale? Y ahí ya viene un pueblo que participa, ya no solamente en elegir representantes, sino que le da seguimiento a los acuerdos y le da seguimiento a los representantes y en algún momento está al pendiente y en acción junto con sus representantes, ¿no? Aquí ya no es solamente fui a votar y ya, es fui a votar, hay un representante y doy seguimiento a ese mandato porque es mi voz y mi voz está en ese representante. Entonces hay un pueblo activo, eso es a lo que estamos apelando, ¿sí? Un pueblo vivo que sigue lo que está pasando. Bueno, ese es el punto 2. Ahí me dices, Valeria, si me estoy excediendo del tiempo. Yo voy viendo aquí el relojito, pero luego me pierdo, ¿no? Y ya ni sé en qué tiempo andamos. Bueno, el punto 3 es la relación de complementariedad del pueblo y los representantes, ¿no?
Este es otro tema a discutir, ¿no? Vamos a explicar, digamos, lo que ya han venido trabajando. Nosotros ya lo estamos trabajando así como que ya podemos hablar y todo de todo esto, pero hay que dar algunas explicaciones. Por ejemplo, esto de la potencia, ¿no? La potencia ya lo habíamos visto, tenemos que imaginarla de alguna manera como voluntad de vivir. Seguramente Bernardo ya explicó esta idea, ¿no? La voluntad de vivir es una voluntad de querer vivir, ¿no? Y esta voluntad está en el pueblo, en la gente, en cada uno de nosotros. Ahí está esa voluntad de vivir. Sin embargo, tenemos que hacer este análisis abstracto de la voluntad, porque se preguntan ustedes, ¿qué es la voluntad? ¿No? ¿Dónde está la voluntad? ¿No? El corazón, ¿no? Ahí en el corazón está 10 gramitos de voluntad. No, ¿no? Es algo abstracto. Y lo colocamos teóricamente como algo puro. Tratamos de quitar todo, y dejamos solamente eso de la potencia como voluntad de poder vivir, voluntad de querer, de un querer vivir. Ya cuando tenemos este constructo de voluntad abstracto, ¿sí? Como potencia, esta, teóricamente hablando, se desdobla. No sabemos si se desdobla o no, es una palabra que utilizamos como para dar una imagen de que esto que está contenido como voluntad en una situación pura, abstracta, ¿no? Se desdobla en potestas. Estas potestas son los medios para que se ejerce el poder político que emana del pueblo. A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de voluntad y decimos está en un estado puro y queremos vivir desde esa voluntad, algo así como, ¿cómo le hacemos para desarrollar esa voluntad? Porque ahorita está en estado puro, contenido. ¿Cómo le hacemos para desarrollar esa voluntad? Y para que se logre desarrollar se necesita crear medios. ¿Sí? Si yo quiero por mi voluntad hacer una silla, por ejemplo, y ahí está el árbol, necesito pues herramientas, instrumentos para poder hacer esa silla, para poder sentarme, por decirlo de alguna manera. Entonces, no basta con tener la voluntad en estado puro, hace falta que esa voluntad de vida se desarrolle. Y para vivir necesitamos medios. Estos medios precisamente son o es la potestas. Entonces, aunque exista la voluntad sin potestas, no se puede materializar esa voluntad. Entonces está codeterminado tanto la potencia como la potestas, ¿sí? Digámoslo así, van de la mano, se agarran de la mano, ¿sí? Y es necesario tanto una como la otra. Es parte de lo mismo en el sentido de que no podemos hablar una sin la otra. Si hablamos de potencia pura, se queda ahí, pero para llevarla a cabo, a práctica, se necesitan medios, se necesita construir estas instituciones. Y por eso, cuando se construyen estas instituciones, que es la potestas, es cuando el poder empieza a circular. Se puede ejercer de alguna manera, se puede desarrollar esa potencia, ¿sí? No sé si fui demasiado oscuro, traté de ser lo más claro, ¿no? Continúo. Entonces, la potencia en estado puro, teórico o abstracto, se desdobla decantando en potestas o medios para que se ejerza el poder político que emana del pueblo. La potencia se materializa por medio de la potestas, se hace real por medio de la potestas construyendo instituciones. Estas instituciones son instrumentos necesarios para la vida práctica humana. La relación de la potencia y la potestad se torna en una circularidad irreductible, ya que se codeterminan para existir. Bueno, esta cuestión abstracta, vamos a ascender, decimos metodológicamente, esto que platicamos de la potencia y la potestas, vamos a descender a un plano o a situarlo en una totalidad concreta en el sistema ya dado, ¿no? Ascendiendo a un nivel más concreto, podemos percibir que la democracia directa, ahora sí ya en el campo político,
ya viéndolo de alguna manera, ¿sí? Percibimos que la democracia directa se ejerce de manera inmediata, es decir, sin mediaciones, ¿no? Sí, la democracia directa no necesita, idealmente, no necesita instituciones porque es inmediata, sin mediaciones. Es una democracia directa. Lo que se está solicitando, lo que se está organizando, no necesita medios, sino que se hace de manera, digámoslo así, hasta espontánea, ¿sí? Entonces, esta democracia directa, sin mediaciones, se torna idealista. Se torna idealista porque ya para ejercer una democracia implica una intersubjetividad, y esa intersubjetividad, diferentes personas de un grupo, se necesita por lo menos el lenguaje para ponerse de acuerdo. Entonces, el lenguaje ya es una institución, ¿sí? Entonces, cuando dicen, hay una democracia directa inmediata que no necesita representantes, que no necesita instituciones, pareciera ser que es una democracia demasiado idealista, porque eso no se puede dar. ¿Sí? La democracia, finalmente, al ser intersubjetiva, siempre requiere de instituciones, por lo menos el lenguaje, por lo menos, porque puede haber otras protestas para poder llevar a cabo la democracia directa, ¿sí? Entonces, se torna idealista cuando el pueblo, y esto pasa todavía cuando se hace más compleja la comunidad, la sociedad, el grupo, la humanidad, cuando se hace más complejo esto, porque somos más y más, ¿no? No es lo mismo organizarnos en casa, en familia, o organizarnos, por ejemplo, en el barrio, ¿no? En el pueblo, organizarnos de manera en grupos pequeños, ¿no? Para hacer convivir o intercambiar ideas, a veces no es necesario tantas cosas porque somos poquitos, ¿no? Si somos dos o tres, de pronto decidimos rápido, no discutimos mucho o lo que sea. Pero ya cuando empieza a hacerse más compleja, ya son grupos más grandes, ahí la democracia directa se torna idealista. Se vislumbra, salta a los ojos, es demasiada idealización de creer que se puede organizar de manera directa. Entonces es necesario, hasta por natural, no sé si por naturaleza, pero por lo menos se convierte en una necesidad humana el tratar de buscar otras maneras de organizarnos cuando las comunidades empiezan a ser de mayor número, ¿sí? Entonces, se torna idealista cuando el pueblo organizado le es necesario crear nuevas instituciones para ejercer el poder político democráticamente a nivel macro, o sea, a nivel macro, nivel mundial, estatal mundial, ¿sale? De esta imposibilidad, ¿sí? El ser humano no puede hacer democracia directa cuando estamos hablando de estos grandes conglomerados de gente a nivel estatal, a nivel mundial, ¿sí? De esta imposibilidad de la democracia directa surge la necesidad de la construcción de instituciones como el Estado o el mercado. El Estado en lo político, el mercado en lo económico. Entonces se requiere instituir y constituir dicha estructura organizativa. ¿Para qué? Pues para el bien común, para la comunidad, para el buen vivir, ¿no? Decimos con los pueblos andinos, o para una vida digna, ¿no? Así surge la democracia representativa, ¿sí? De ahí que tengamos una democracia representativa implica que no hay que verlo como algo negativo, sino que a partir del principio de comunidad podemos tener una democracia representativa y no hay conflicto en la democracia directa y la democracia representativa, simplemente son complementarias, ¿sí? De la misma manera que se da la relación de la potencia y la potestas que ya veíamos, así también la democracia participativa se toma de la mano de la democracia representativa. Si bien no hay representación perfecta, y eso nos queda claro, porque somos humanos, ¿no? No puede haber representación perfecta, eso no quiere decir que no debamos de crear estructuras de organización política para un buen vivir, para poder vivir de manera más sana y armónica con nuestro entorno natural, ¿sí? Si bien no hay una representación perfecta entre el pueblo y el representante, y no es perfecta, ¿por qué? Porque el ser humano no es perfecto, y ningún representante puede ser perfecto y puede traducir de manera perfecta el mandato del pueblo. Jamás. Esto es imposible. Sin embargo, eso no quiere decir
que no debamos hacer instituciones para poder organizarnos, aunque sean efectivas, aunque tengan cierto límite, porque son construcciones humanas y son falibles sin duda, y tienen huecos y tienen grietas sin duda, pero eso no quiere decir que no debamos hacerlas, porque ¿cuál sería esa otra opción? Si dejamos de hacer instituciones para organizarnos, ¿cuál es la opción? Real, ¿no? Idealista puede haber muchas, pero real. Pareciera que ahí sí tenemos que aceptar estos principios de imposibilidad, ¿no? Eh, entonces, de la misma manera que se da la relación entre potencia y potestas, así también la democracia participativa se toma de la mano de la democracia representativa. El mandato del pueblo, ¿sí? Se materializa, o sea, se hace real por medio de las instituciones. Pareciera ser que no puede ser de otra manera. Busquémosle, pensémosle si hay otra opción y se darán cuenta que uno cae en las imposibilidades. Es decir, es necesario generar instituciones para poder vivir en comunidad, ¿sí? Y de esas mediaciones surgen también el liderazgo representativo elegido democráticamente. El liderazgo representativo es como una esquirla, digo yo, una esquirla de una granada de fragmentación, ¿sí? Es decir, la granada de fragmentación podría ser el pueblo, y de esa granada surge una esquirla que es precisamente el representante, ¿sí? La participación del pueblo en este caso no consiste solo en votar para elegir representantes, sino en una praxis permanente de vigilar y de ser necesario castigar a los representantes eh, del mal manejo de las instituciones creadas. También sirve el pueblo en su permanente vigilar, también puede evitar o advertir la fetichización de los representantes y recordar de manera reiterada que el mandato viene del pueblo y los representantes solo como delegados democráticamente tienen la obligación de obedecer ese mandato del pueblo, ¿sí? Esa es la función del representante desde esta perspectiva, pues, ¿no? Creemos que esto está funcionando en ciertos sectores ya, o sea, si no es una invención, lo sacamos de la realidad. Eh, es que se me estaba yendo la luz de la computadora. Bueno, el último punto, ¿sí? Me quedan unos cuantos minutos, y pase rápido, por supuesto. El último punto es la participación política permanente del pueblo. Este es el punto de toda esta sesión, ¿sale? Pero teníamos que dar este rodeo como para llegar a este punto. Sería la participación política permanente del pueblo, ¿sí? La participación política del pueblo se institucionaliza, como venimos diciendo, por medio de las diversas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Es decir, cuando el pueblo quiere participar políticamente, se da instituciones y lo que logra en un primer momento es, o en un momento desarrollado, es generar organizaciones para poder actuar políticamente. Y de aquí pueden ser organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No gubernamentales o un tipo de acción de otro tipo, colectivos, no sé, cooperativas, sindicatos, una serie de prácticas políticas de grupos políticos, pero también se da a partir de partidos políticos. Y estos partidos políticos no solamente nos referimos a partidos para las elecciones o electoreros, sino también partidos políticos de otro tipo, o sea, cualquier tipo de partido político que tenga injerencia, que incida políticamente hablando en los niveles de representación establecidos, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de organizaciones. Uno de ellos son los partidos políticos, en este caso como el de Morena, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, el pueblo tiene en estos partidos, ¿sí? El pueblo tiene la obligación de participar en las instituciones creadas por el pueblo mismo. Si el pueblo mismo decide generar un grupo organizativo para incidir políticamente, este grupo, el pueblo mismo lo sugiere, lo instituye y lo constituye
para poder participar, genera esta institución, ¿sí? Entonces, en esta institución, esta institución que se está constituyendo con las propias reglas y reglamentos del pueblo, porque el pueblo organizado, el pueblo en asamblea, puede decidir qué tipo de normatividad utiliza para poder eh, acceder a incidir en ciertos problemas políticos de su comunidad, de la nación, a nivel mundial, ¿no? Pero se dan cierto grupo de consenso de decir cómo, por dónde, qué estrategia, qué táctica, ¿sí? Entonces, y esto hace que el colectivo que participa se comprometa en decir nosotros nos comprometimos a hacer este tipo de acción y nosotros como reglamento respetamos esos principios que nosotros mismos como pueblos nos dimos. ¿Sí? Entonces no hay conflicto de que tengas que coaccionar a alguien del pueblo para que esté obligado a respetar la ley. No se puede hacer eso o no se pareciera ser que en esta perspectiva esto no se da porque el pueblo mismo no necesita coacción para hacerse, para obligarse a respetar el reglamento que ellos mismos hicieron, porque todos están participando y por lo tanto no hay esto de te vamos a castigar porque no cumpliste con la ley. Esto es Zapata, ¿no? Zapata cuando los campesinos, ¿no? Le dicen, tú eres el nuevo representante de la comunidad y Zapata les dice a los soldados, a la gente de la revolución, a sus compañeros, les dice, yo voy si ustedes van. Yo soy si ustedes también van conmigo y me acompañan en este proceso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Todos se dan un representante y van juntos respetando los propios reglamentos que se dieron a sí mismos. Cuando los representantes muestran síntomas de fetichización, es decir, cuando ahora creen que ellos son los que mandan, cuando el poder ya no está en el pueblo, bueno, sigue estando en el pueblo, pero los representantes creen que no, que ellos son los elegidos, ¿no? Que ellos son los tocados de la mano de una divinidad y por lo tanto no deben escuchar al pueblo, sino simplemente tienen que ejercer de manera dictatorial el poder bajo su voluntad, lo que ellos quieren. En ese momento ya está fetichizado ese representante, ¿no? Cuando los representantes muestran síntomas, ¿sí? Eh, de fetichización, es necesario cambiar a los representantes de acuerdo a las circunstancias históricas y de acuerdo a los medios necesarios y de acuerdo a las estrategias y tácticas decididas por la comunidad. Muchas veces, tomando el ejemplo de la Revolución Mexicana, es necesario tomar las armas, ¿no? En ese caso, para derrocar al dictador Porfirio Díaz y después Huerta y después una serie de cosas. Pero lo que quiero decir es, a veces hay cambios o transformaciones que implican diferentes tipos de medios para la transformación, para la ruptura de esa totalidad, pero depende de las circunstancias históricas, ¿no? No es lo mismo 1910 sin internet, sin chat, sin YouTube, sin nada de estos medios, a los medios que hoy actualmente tenemos. No es lo mismo, son circunstancias históricas distintas. Y de acuerdo a esas circunstancias históricas, entonces podemos ver qué tipo de cambios o transformaciones se tienen que dar, ¿no? El pueblo siendo la sede de la soberanía, lo hemos dicho, y el poder tiene el deber ético, moral y la facultad de vigilar y castigar a las instituciones para que cumplan la función para la que fueron creadas. Es decir, preservar la vida con dignidad de la humanidad, ¿sí? Las instituciones son necesarios varias cosas. Por ejemplo, si una institución sirve para lo que fue creada, para la comunidad, no tenemos por qué destruirla. Si esa institución está fetichizada y es posible transformarla para darle un nuevo brillo, un nuevo impulso, es posible refundarla, por ejemplo. Pero cuando hay instituciones que ya no cumplen, que están totalmente fetichizadas o que ya el tiempo histórico para lo que fueron hechas ya no corresponde a la realidad, entonces hay que quitarlas y construir nuevas, ¿sí? Entonces son como tres momentos o tres aspectos, tres rostros, tres frentes. Entonces estamos ante una democracia participativa y fiscalizadora. El pueblo, ¿sí? Tiene que participar. La democracia participativa implica que el pueblo, ¿sí?
esté revisando constantemente estos acuerdos que se han tomado. Y por eso se convierte en una democracia participativa fiscalizadora en todos los niveles de representación política, que va desde la comunidad del barrio hasta la estructura interestatal a nivel mundial. Entonces, ya casi concluyendo, nos quedan un poquitos minutos. Desde esta perspectiva, la participación del pueblo no solo debe estar instituida en el marco legal como el poder ciudadano de la Constitución de Venezuela, ¿no? Hay que recordar que este cuarto poder, ¿sí? Es algo, también lo ha mencionado el doctor Dussel siempre, esta idea de los soviets, ¿no? Darle todo el poder a los soviets, o en la Revolución Rusa, o en Venezuela cuando se vota que en la Constitución exista un cuarto poder, el poder ciudadano, ¿no? Y este poder se va a encargar precisamente de ir vigilando, de ir fiscalizando, de ir revisando qué tanto los otros tres poderes van funcionando, ¿sí? Pero, con lo que digo, es que no basta con que esté legislado en una constitución, ¿no? Porque en Venezuela hace poquito platicaba con un amigo, ¿no? En un encuentro que teníamos, y me decía, es que me doy cuenta platicando lo que estábamos diciendo, de esto que estamos platicando, dice, me doy cuenta que no basta con que esté en la Constitución, hace falta tenerlo en el corazón, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, tiene que estar en el nivel de la vida cotidiana, ¿sí? No basta que esté en la Constitución, si está en la Constitución, qué bien, pero apropiarse de una práctica ontológica, de un modo de ser, estar en la comunidad, para la comunidad, del mandar obedeciendo. No basta con que una ley te diga, tienes que mandar obedeciendo, ¿no? Sino tiene que ser ya en la conciencia y en la práctica cotidiana. Y esta práctica cotidiana no se aprende con un reglamento o una ley constitucional, sino que se trae en el sentido de una cultura que viene cultivando este tipo de prácticas políticas. Entonces no basta solamente con un bonito enunciado, hace falta ejercerlo de manera práctica en la vida cotidiana en todos los terrenos, ¿no? En nuestros actos prácticos de la vida diaria por el bien de la comunidad donde habitamos. No basta con que la participación esté legislada, hace falta interiorizar el mandar obedeciendo a nivel, decimos nosotros, ontológico, es decir, en el modo de ser, de estar, de actuar. No basta con decir soy democrático, hay que serlo realmente, ¿sí? Por último, esto que estamos diciendo, esto último, implica transformar el modo de ser moderno, esta modernidad que la tenemos metida hasta el tuétano, dijo ella. Decimos algunos, ¿no? Hasta el tuétano, porque no solamente está hasta el hueso, sino hasta lo que está al interior del hueso. Ahí lo tenemos instaurado, esta ideología. Implica transformar ese modo de ser ontológico en el nivel de la ontología. Es decir, transformar nuestro ser, nuestro estar, nuestro actuar en esta tradición moderna, y de otra manera participar en el pueblo y con el pueblo. Y esto también en todas las instituciones creadas para el buen vivir en comunidad. Ya ese es, digo yo, ya lo último. Un ejemplo concreto, al menos desde acá, no tengo otro. A lo mejor hay otros, siempre hay otros, ¿no? Pero desde un ejemplo concreto, situado desde un lugar de enunciación, sí es la construcción de los caracoles zapatistas, ¿sí? En el sur de México, donde el fin de las acciones no es el incremento de la tasa de ganancia, sino un mundo donde quepan muchos mundos. Es decir, un mundo posible, o como decimos nosotros, junto a nuestro maestro Enrique Dussel, y la política de la liberación, un pluriverso analógico. Esto a grandes rasgos lo que les quería comentar. Ya agoté los 4 puntos, traté de hacer lo más clarito que pude para todos ustedes, y esperemos que pues tengan alguna pregunta, algún efecto, alguna reacción, y con gusto les contestaremos o profundizaremos más, ¿no? Entonces, Valeria, ya acabé. Tú nos dices qué hacemos.
Muchas gracias, Gabriel, por la explicación. Lo desarrollaste en todos sus momentos. Estoy muy contenta y agradecida por lo claro que fue la explicación. No sé si ahora en la sala haya alguien eh, que quiera participar, que haya levantado la mano o que tenga la mano levantada. Creo que por el momento no hay alguien que quiera, que quiera participar. Pero a mí me interesa lo último que mencionabas. Esto de no basta con decir soy democrático, sino hay que serlo realmente, ¿no? Y que este ser democrático también implica un cambio o una transformación en la subjetividad de toda la sociedad. Es un cambio, una transformación de la manera de existir, es una cultura completa lo que cambia, ¿no? O sea, esta transformación completa e implica estancias mucho más amplias o más grandes que lo inmediato a lo que nosotros podemos referirnos. A mí me interesaría saber cómo podemos enfrentar un mundo que está entendido desde o enfrentar una cultura moderna más bien, en donde las instituciones están en su mayoría fetichizadas. No hablo de México, hablo de un proceso de transformación político a nivel mundial, a nivel global. ¿Cómo enfrentar estas instituciones que están fetichizadas con un derecho, ¿no? Una legislación que las apoya y las soporta? eh, Desde un cambio o un intento de subjetividad transmoderna o no moderna o que haya superado esta modernidad. Esa sería mi primera pregunta. Preguntita, Valeria. No sé, siempre parto de la idea de no sé cómo, porque uno no tiene la capacidad como para tener la verdad absoluta y decir es esto, o es aquello, o es así, ¿no? Lo que queda claro es que hay muestras de resistencia a la modernidad y alternativas a la modernidad, pero evidentemente están avasalladas también por un sistema ideológico. Entonces, por ejemplo, ante las instituciones modernas, una de las cosas que pareciera ser que son indispensables y necesarias, imprescindibles, sería la educación, pero una educación decolonial. Es decir, que sí empecemos a hacer conciencia del problema, porque pareciera ser que otra vez, como la primera parte es que del texto que estábamos leyendo, pareciera ser que pasa por la vida como si fuera natural o normal esta idea del individualismo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, pienso, ¿no? Como estrategia, no es la mejor quizás, pero sí es apostarle a que tenemos que hacer conciencia, y este hacer conciencia implica deconstruir, destruir este tipo de ideologías, pero mostrando por qué es falsa, y a partir de ahí empezar a, em, a construir alternativas ante este problema. Por decirlo, ya está el problema y ya lo identificamos, ahora cómo lo solucionamos, ¿no? Eh, Pareciera muy fácil porque la respuesta podría ser algo así como muy idealista, ¿no? Ya lo hicimos y ahora hagamos cosas nuevas. El problema es que no es tan fácil ya cuando se nos presenta el cómo hacerlo, ¿sí? Cuando queremos realmente cambiarlo de alguna manera, nos damos cuenta que hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar. Nosotros como filósofos o como gente que estamos alrededor de la política de la liberación, vamos hacia el núcleo ontológico, hacia lo último de la subjetividad, y decir si logramos transformar este objetivo del incremento de la tasa de ganancia y logramos hacer que la gente empiece a hacer actividades y acciones prácticas a partir del principio de la vida comunitaria, hemos hecho una gran transformación, ¿no? Pero claro, yo creo que dos factores importantes son la vida en comunidad, el grupo comunitario, ante las instituciones individualistas fetichizadas. Ese grupo comunitario tiene que tener conciencia, porque si es un grupo comunitario que le apuesta nuevamente a instituciones modernas, no estamos cambiando nada, estamos repitiendo el sistema, lo estamos reproduciendo. Pero la comunidad es importante hacer este tipo de diálogos y ver las alternativas. Creo, como lo había mencionado,
que hay instituciones que nos sirven para la liberación, por decirlo en ese término, para poder transformarnos de alguna manera, que ya están y que incluso son creadas por la propia modernidad, ¿vale? Es decir, no es así algo como muy fundamentalista, es decir, lo moderno y lo no moderno, ¿no? Es decir, la modernidad ha generado, y estas cuestiones, instituciones que ha generado la modernidad, podemos utilizarlas sin duda, resemantizándolas si ustedes quieren, así darles otro contexto, otro contenido, otros objetivos, y utilizamos estas instituciones modernas. Y después, si quieren, pueden generarse instituciones que ya no sean modernas, pero por el momento son necesarias tener claridad en dónde está la modernidad, lo negativo de la modernidad, lo fetichista de la modernidad, utilizar lo positivo de esa modernidad, negando precisamente la parte negativa, ¿no? La parte esta que estamos manejando. Eso por el momento. Gracias por la respuesta. Le voy a dar la palabra al compañero Miguel, que había levantado su mano, y luego de él y tu respuesta, Gabriel, podría hablar Diego, que levantó también. Muchas gracias. Ante todo, felicitaciones al ponente, una forma breve, muy sustanciosa, pero quería hacerle la siguiente pregunta. Esa comunidad, ese pueblo, no necesita un organismo de vanguardia como un partido para que lo guíe, y en ese caso, ¿el partido está obligado a consultar todo con ese pueblo? Gracias. Yo no sé si el partido tenga que ser vanguardia, porque partimos del hecho ya de una estructura, ¿no? Vanguardia, retaguardia, ¿no? Lo que se está diciendo, no sé, por ahí hay un ruido, ¿no? Lo que se está diciendo es de que son necesarias las instituciones, es decir, un partido, una organización es necesaria, sin duda, pero aquí el funcionamiento del partido, la manera como lo hemos visto tradicionalmente, es que se constituye modernamente como una vanguardia ilustrada, ¿no? Los intelectuales que lo saben todo, ¿no? Y solamente bajan la información al pueblo ignorante que tiene que obedecerlos. Esta sería, digamos, reductivamente un poco la posición de la vanguardia tradicional. El partido, por ejemplo, en la URSS que dice, pues, hay un partido que se cierra herméticamente y que solamente los ilustrados pueden estar ahí, y entonces hay que indicarles a los que no saben por dónde va, y por eso somos vanguardia, porque los dirigimos. Esta concepción, en esta perspectiva, por lo menos, es precisamente una perspectiva, desde esta perspectiva, esa perspectiva de la vanguardia es muy moderna, sumamente moderna. El líder que dirige, el líder que lo sabe, prácticamente el Mesías, ¿no? Que tiene la verdad. Nosotros, al menos desde acá, creemos que es necesario el partido, ¿sale? El partido como institución, como potestas para poder ejercer la potencia del pueblo, el poder del pueblo. Pero ese partido tiene una función distinta. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Porque el mandato es de obedecer. Es decir, el partido tendría que obedecer el mandato del pueblo. Sus representantes, ese grupo que está ahí, son representantes elegidos por el pueblo y tendrían que ser escucha del pueblo, tendrían que ser voceros del pueblo, tendrían que ser la voz del pueblo, no al revés, la palabra del pueblo, ¿cómo decirlo? No aquellos que dirijan al pueblo, sino que ellos tienen que ser dirigidos por el pueblo. Entonces esto implica que el partido tiene que ser, el grupo organizado, tiene que ser alguien que escucha y que tenga una relación con la gente directamente. Entonces aquí ya no se convierte en una vanguardia, sino en otra cosa. Y esto lo decimos no idealistamente, digamos, en ciertos grupos está funcionando. ¿Sí? Y está funcionando no por algo que se creó, así de, ay, me invento esto, sino está funcionando de manera ya práctica desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy práctico.
No sé, esa es la discusión, ¿no? Es la discusión en lo que decíamos de la izquierda moderna, tradicional, ya ni hablar de la derecha, ¿no? De la izquierda moderna tradicional, ¿no? Esta idea de que ustedes no saben, nosotros sí. Nosotros estudiamos ciencias políticas en las universidades, ustedes no. Ustedes no saben lo que quieren, ¿no? Esta es la vanguardia. En eso se convierte la vanguardia de un partido, ¿sí? Un partido de vanguardia. Nosotros decimos, sí es necesario un partido político, sí son necesarias organizaciones, pero ojo, tiene que cambiar, transformarse esa manera política de en que se ejerce. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Eso quizás podría decir. Bernarda, la compañera Bernarda, le voy Hola, sí. Buenas tardes, compañeros. Mira, estoy escuchando todo. Gracias, Gabriel, siempre tan explícito en todo, ¿verdad? Y me da mucho gusto. Pero aquí yo digo, eh, en la búsqueda siempre debemos de estar, de vencer ese individualismo. Si estamos hablando de algo moderno, de algo que parte de un sistema neoliberal también, y va implícito ahí como tercer término el individualismo, casi todo lo que se viene observando en fetichizar una institución, en fetichizar un cargo, en fetichizar la misma labor que tenemos que hacer como representantes de un pueblo. Entonces, al hacer esa búsqueda siempre va a caer adentro del individualismo. Cuando nosotros podamos vencer ese individualismo, entonces podríamos hablar de un yo colectivo o de un pueblo. Y ahora, ¿cómo podemos hacer esa búsqueda? ¿Qué podemos implementar o qué podemos apostarle ahí como un pueblo que tenemos demasiadas necesidades? Es mi pregunta. Híjole, lo mismo que la de otra vez, no lo sé, no sé cómo, es decir, si tratamos de ver que las instituciones se fetichizan, los cargos se fetichizan, lo que se está planteando aquí es precisamente tomando lo de la perspectiva de la Constitución bolivariana del cuarto poder, implica que el pueblo tiene que tener cierta conciencia de su participación y participar activamente en decíamos hace rato, de la fiscalización de las acciones, ¿sí? De la observación de las acciones, la participación activa en estas acciones, ¿no? Entonces eso sí implica, porque aquí pareciera ser que no solamente está fetichizada las instituciones desde la perspectiva moderna, desde esta ideología, sino que el pueblo mismo también lo hace, porque nos han acostumbrado a eso, ¿no? Si tú ya elegiste un representante, entonces ya te puedes ir a tu casa y dejarle todo al representante. Si sale mal algo, es culpa de él, ¿no? Tú ya cumpliste con votar. Eh, este es el problema, ¿no? Porque de pronto también podríamos hablar de un pueblo fetichizado, ¿no? De un pueblo trastocado por la cuestión moderna. Y esto implica que no nos percatamos que la participación política no es solamente encargar el puesto, sino es participar junto con, ¿no? Esto que decían hace rato, ¿cómo hacemos en este diálogo? Pues es ir juntos, pero a veces, ¿no? Siempre pasa que todavía con esta comodidad moderna de decir yo me desligo ya del problema porque ya cumplí con votar, ya con eso está arreglado el problema. Y no es así. Esto implica otro tipo de participación, otro tipo de subjetividad, otro tipo de organización, otro tipo de conciencia, otro modo de ser y estar, actuar en la política. Yo, la verdad, para ser honestos, digamos ya en las prácticas cotidianas, vuelvo a repetirlo porque parece que es por ahí, al menos lo único que yo alcanzo a mirar con mi corta visión, ¿no?
que es la educación en los grupos, el intercambio con los grupos, el diálogo entre los grupos, el ir desfetichizándonos un poco, tocar el tema, avanzar en colectivo para poder incidir en las representaciones políticas actuales, vigentes, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues es un montón de trabajo, ¿no? Trabajo de concientización, ¿no? Trabajo de ir mostrando los temas, yo creo que una actitud que puede ayudar mucho siempre es, ¿saben qué? No lo sabemos todo y vamos a aprender juntos. Vamos a ir viendo cómo avanzamos, ¿no? No se puede hacer en un corto plazo, ¿no? No se puede hacer porque al menos las sociedades urbanas en las que estamos metidos, tan individualistas, tan competitivas, ya está instaurado este modo de ser, estar, actuar. Y salirse de esa lógica implica a veces estar en la marginalidad, estar fuera, en la exterioridad. Pero eso no quiere decir que no existan otra vez. Eso no quiere decir que estemos inventando el hilo negro. No, las comunidades originarias de los pueblos originarios vienen avanzando en colectivos, abrazados de alguna manera, resistiendo a la destrucción genocida y, por eso decía hace un rato, una de las tantas enseñanzas que nos han dado es precisamente esto del mandar obedeciendo. Y hay otras maneras que uno podría decir, vale la pena pensar cómo le han hecho para poder resistir ante el genocidio, ante la modernidad, incluso actualmente ante la destrucción del planeta de manera ecológica. No es la única vía, hay muchas experiencias, pero hay que revisar esas experiencias y sistematizarlas, aprender de ellas, para ir viendo cuáles serían las alternativas, si es que existieran, ¿no? Lo otro es caer en lo trágico, es decir, no se puede hacer nada. Ya estamos así, pues sigamos así, hasta eso sería caer como en el lado contrario, ¿no? Tenemos que, nosotros creemos que hay esperanza porque hay grupos que lo están haciendo ya. Y son experiencias mínimas que han sido ahogadas por la propaganda, por la ideología, y han sido silenciadas, calladas, marginadas, que no las dejan que se muestren por algo, ¿no? Por algo quieren exterminar estas resistencias o por algo no aparecen en los libros de texto, por algo no están en las universidades, por algo no están en las enseñanza pública desde el nivel básico, por algo no las mencionan, ¿no? Eso, yo no sé si respondía. Sí, bueno, si no hay una reacción de la compañera Bernarda, le daría la palabra a Diego y después podemos comentar lo que ya se ha dicho o traer las preguntas que ya me están pasando de redes sociales. Sí, yo quería preguntar, y no, este, y que creo que va en relación a una pregunta que también nos hacían desde redes, y era que qué tiene que la modernidad de rescatable. Yo pregunto esto porque también creo que es bueno hacer matices, o sea, por ejemplo, este tema de la individualización propia de la modernidad, que en un principio era como el elemento característico y el único, incluso a partir de él se trata de definir en algún momento a la sociedad civil, hoy adquiere otros matices, ¿no? O sea, por ejemplo, la carga racionalista que todavía podía tener esa individualidad, hoy parece incluso desaparecer, ¿no? Hay incluso una negativa completa a entablar diálogos con los otros, cerrarse a las diferencias, anquilosarse en las propias opiniones, y cuando hay algo que aparece en el horizonte que no nos gusta, no nos agrada, lo más fácil que podemos hacer es cerrar la puerta y no discutir más, ¿no? Entonces, justo pienso, si por ejemplo elementos como ese, justo la propensión a argumentar, a hacer uso de una racionalidad, al menos mínima o en un sentido, vaya, dialógico y no individualista, sería justo alguno de esos elementos que se pueden sacar de la modernidad y que pueden aprovecharse para ir como pensando alternativas nuevas para superar justo esa subjetividad, bueno, que no le hace nada de bien a una vida democrática. Híjole, las preguntas que me cuestan trabajo. El otro día me dejaban de tarea, a ver, o pongamos una tarea, ¿no? Tres cosas que sean buenas o positivas de la modernidad. Y yo no sé, ¿no? Este,
No, no, claro, estoy exagerando, estoy dramatizando, estoy teatralizando, ¿no? Creo que es importante saber que no todo siempre es malo de la modernidad, ¿no? Podríamos hablar, me voy a basar en Karl Marx, ¿no? Al menos lo que he entendido. Él planteaba que era necesario este momento de la modernidad porque rescatamos en este gran periodo, o por lo menos el periodo de la modernidad que estamos viviendo, padeciendo o incluso superando, este nivel de la individualidad porque nos da elementos de un momento histórico que nunca antes se había dado, ¿no? Hay que recordar que históricamente antes la subjetividad estaba en relación, al menos desde la cultura occidental, la cultura este, que venía de la cristiandad, esta relación del sujeto con lo sagrado, ¿no? Con Dios. Y cuando de pronto se seculariza ese planteamiento filosófico y se convierte solamente en el yo subjetivo, este yo moderno, implica que el sujeto se puede autoconocer y que puede en algún momento tomar conciencia de que es un sujeto en la hipótesis o en la teoría de que no hay una divinidad, sino que más bien se plantea tú como construcción, como constructor del mundo, ¿no? Esta es la subjetividad moderna, pero esta subjetividad es necesaria de pronto también, esta individualización es necesaria como un paso de la propia desarrollo humano. Sin embargo, es necesario dar un salto más allá de esa individualidad, es decir, regresar el individuo a la comunidad. Eh, Esto lo que quiero decir es que tal pareciera que los grupos, digamos, o la modernidad llega, se instaura, avanza y hay que tomar esas partes. Por ejemplo, sería innegable hoy hablar de cómo la tecnología, cómo la ciencia, la medicina, hasta cierto punto ha desarrollado las técnicas, los instrumentos, pues para hacer una operación, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Un cardíaca, lo que sea. Todos estos instrumentos que fueron desarrollados por la ciencia, por la tecnología en las universidades, pareciera ser que no tienen ningún fin perverso, sí, y que son importantes, ¿no? Que son importantes poderlas aprender. Sin embargo, el punto está en que a veces la modernidad tiende a tener un objetivo, la instrumentalización de todo. Ahí sí ya hay un punto en el cual dice eso ya es intolerable, ¿no? Esta idea de que todo se tome como sujeto-objeto de la modernidad y que todo lo pueda hacer, todo sea inferiorizado, ¿sí? A objeto, materia de trabajo, ¿no? Es decir, la razón instrumental se convierte en la única razón del sujeto moderno. Y hay que tener este matiz de claridad en el sentido de que la razón instrumental es parte del sujeto humano, sin duda. Desde el momento en el cual empezamos a construir instituciones, estamos tratando de generar un instrumento, es una razón instrumental. Sin embargo, no se reduce a que solamente el ser humano tenga esta racionalidad. Y cuando la modernidad reduce todo a una racionalidad instrumental, entonces estamos hablando de un reductivismo de la modernidad. Si bien es necesario la razón instrumental para la sobrevivencia, para la instrumentalización, para vivir, el ser humano no se reduce a la razón instrumental. El ser humano tiene otro tipo de racionalidad que va más allá de instrumentalizar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sujeto comunitario y ético. Y al otro, al cara a cara, al que aparece como hermano en la comunidad, no se le puede hacer objeto, no se le puede manipular, no se le puede utilizar, no se le puede explotar, no se le puede matar, porque no es un objeto, es un sujeto con todo su misterio. Esta es parte de las que podríamos decir hasta dónde la razón instrumental ayuda al ser humano para el buen vivir, ¿no? O hasta dónde la racionalidad instrumental se convierte en una racionalidad fetichizada y todo lo convierte en objeto explotable para el incremento de la tasa de ganancia.
Entonces, de la modernidad, ¿qué podemos rescatar? Algunas metodologías, algunos principios, algunos avances, pero los donde no podemos estar de acuerdo, para algunos, pues, es en los objetivos últimos. Y los objetivos últimos se convirtieron en el incremento de la tasa de ganancia, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, ¿no? Cuando mandan no sé, yo estoy muy atrasado en tecnología, ¿no? Pero cuando mandan un satélite y hoy tenemos celulares y tenemos internet y una serie de cosas, pareciera ser que el enviar el satélite no necesariamente es para el bien humano, sino para la construcción de sistemas para el incremento de la tasa de ganancia. Es decir, a veces el capital pone una universidad no para el desarrollo científico de la humanidad, sino para ver cómo explota mejor, cómo saca más beneficio, cómo incrementa la tasa de ganancia. Entonces, en resumen, yo podría decir algo así como una metáfora, siempre la pongo, ¿sale? Una vez, eh, un, una, un, un revolucionario, un joven revolucionario, esta es una leyenda urbana, ¿no? Un joven revolucionario se acerca con Morelos, ¿no? Y desde la montaña están viendo porque van a atacar un poblado, ¿no? Y este joven le dice, yo quiero ser parte de la independencia, ¿no? Quiero participar en esto. ¿Dónde está mi fusil? Y Morelos le dice, bueno, mira, acércate, ¿ves aquel soldado que está allá abajo? No, pues que sí lo veo. ¿Ves el fusil que trae? Sí, sí lo veo. Ese es tu fusil, pero hay que quitárselo, ¿no? Esta metáfora en el sentido de la modernidad. La modernidad tiene muchos instrumentos. En esta metáfora tiene muchos fusiles que ha creado para la destrucción, ¿eh? Para la destrucción, porque un arma es para matar, ¿sale? Pero a veces necesitamos esos instrumentos del opresor y utilizarlos de otra manera. La filosofía, en este caso, para nosotros se convierte en eso, se convierte en que hay filosofía occidental, estamos leyendo los modernos, Hobbes, todo eso, Karl Marx, por supuesto, es alemán. Sin embargo, a veces hay críticos ahí que nos ayudan a entender esta modernidad y que nos ayudan a comprender, aún aunque hayan salido de la modernidad, que son críticos de esa modernidad y que nos ayudan mucho a lanzar una crítica incluso más allá de ellos, ¿no? Más allá de los posmodernos, sino más bien desde una transmodernidad. Eh, entonces, cuando me preguntas, ¿qué podemos rescatar? Híjole, pues ayúdenme todos, ¿no? Soy muy negativo, no sé qué más podríamos rescatar. Ya dije algunas cosas, ¿no? La ciencia, la tecnología, simplemente hay que quitarle sus objetivos últimos, ¿no? Nadie puede negar que la medicina ha avanzado bastante, pero esta medicina que solamente puede ser alcanzada por aquel que tiene dinero, por ejemplo, aquel que puede pagar, ¿no? Aquel que logra en algún momento tener ese dinero para poder hacerse una operación de tal tipo, no es el fin de alguien que inventó la ciencia para salvar gente, ¿no? Sino que es que ahora toman ese instrumento que se trabajó de la ciencia moderna para el incremento de la tasa de ganancia. Y es ahí otra vez el objetivo ya no es el mismo, ¿sí? Nadie puede negar que la universidad en la que nosotros nos hemos formado no sea moderna, ¿sí? Muchos de los que estamos discutiendo en filosofía es esta idea de hay una filosofía que comienza en Grecia, ¿no? Y termina en Grecia cuando se acabas la carrera y nunca logramos entender, por ejemplo, cómo funcionaron los pueblos originarios filosóficamente hablando, ¿no? Pero nadie puede negar que si no es por esas universidades, no, a veces accedemos al pensamiento crítico de ciertos autores que incluso son marginales en la universidad, ¿no? Sin embargo, uno alcanza en esos espacios a darse cuenta que hay ciertos autores que nos ayudan, incluso modernos, que nos ayudan a poder entender esta realidad. Por ahí sería, la respuesta siempre es no sé, pero pues ahí yo digo que eso puede ser. Sí. Y creo que nos insertas en esta discusión, ¿no? Que tienen algunos pensadores, Bolívar Echeverría, pienso, y Enrique Dussel, ¿no? Entre las dos caras de la modernidad, pensando Bolívar precisamente en que hay en sus 15 tesis de modernidad, ¿no? Que hay una cara positiva de todo esto, ¿no? Hay algo que podemos rescatar, también siempre teniendo en mente, y esto ya con Dussel,
que esto que se puede rescatar ha sido a costa de muchas otras cosas que no podemos dejar sin ver, ¿no? No podemos hacer como que no existieron. La medicina, por ejemplo, la medicina que ahora conocemos que ha sido desarrollada, pues también eh, fue usada a partir de no sé, de ver a muchas personas, como bien se dice, ¿no? O sea, como instrumentos, como medios para conseguir un fin y no enfrentarnos en nuestra realidad cotidiana a algo que son cosas y hay otro otro, que no es una cosa, que es un mundo en sí mismo, ¿no? Que es ya pues el enfrentamiento entre unas y otras personas. Hay una pregunta que nos hace por Facebook el compañero David Cervantes y creo que va en el sentido de la conversación. Pregunta David, ¿cómo influyó este individualismo en la globalización de los últimos 30 años? No sé. No, bueno, yo tengo mis análisis parciales. Partimos de un sujeto que tiene una visión muy corta, que no lo puede comprender todo, ¿no? Si yo lo que veo, o alcanzo a percibir, o que hemos hecho estos análisis, digamos, con tus compañeros, es que el sistema en el que estamos viviendo, ¿sí? Esta modernidad que se ha pregonado, que ha sido propagandista desde la Revolución Industrial, ¿no? Siglo XVIII, en Inglaterra, en Europa, eh, se ha incrementado precisamente con un fin que es el incremento de la tasa de ganancia. Y esto ha traído consecuencias sumamente graves, 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 graves. Estamos en un momento crítico cuando le conectamos y tratamos de hacer la relación con el sistema o con la ecología, ¿sí? Hay muchos casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos, ¿no? Hoy ya sabemos que todo el deterioro ambiental tiene que ver con que no hay políticas públicas o políticas y economías que no logran frenar la destrucción de la naturaleza. ¿Por qué? Porque está en juego grandes intereses económicos, ¿no? Y en esos grandes intereses económicos, el sistema individualista competitivo de intercambio a nivel mundial no tiene límites. Es decir, cuando digo no tiene límites, me refiero a no tiene ni siquiera un marco ético de decir, estamos destruyendo lo único que tenemos para vivir. Ya en el momento moderno, capitalista, individualista, es, no importa cuánta gente vaya a morir, lo que importa es que tenga, no sé, mi casa rosada, ¿no? No sé, dos, tres carros, no sé, todas estas riqueza desmedida, grosera, ¿no? Insultante, y que no importa cuánta vida tengas que sacrificar en dos vertientes, la ecológica y la de la especie humana. Y que hay gente que está dispuesta a sacrificar estas dos cosas siempre y cuando tenga intereses de ganancia. Entonces ponemos ejemplos concretos, ¿no? Esta idea de, a ver, vamos a destruir el bosque, ¿no? Necesitamos esa madera. ¿Para qué? Pues para vender un producto. Pero esa madera va a traer como consecuencia ecológica a años tal problema, ¿no? No importa. Eso no nos importa. Lo que nos importa es lo inmediato de la ganancia, de esa destrucción del bosque, ¿no? El agua, ¿no? Una marca por ahí, en Puebla, que se presume que por ahí sale el socavón después de fenómenos como este, ¿no? Es decir, llega una empresa de refrescos, se instaura en un río. Este río tiene varias consecuencias porque el río alimenta a las comunidades que siembran, ¿no? Su maíz o lo que ustedes quieran. Pero cuando se instaura una empresa de estas, dice, no saben qué, el agua es mía. ¿Cómo es que llegaron esas empresas ahí? Bueno, pues hay leyes para que puedan estar, ¿no? Y destroza el ciclo, digamos, de supervivencia de las comunidades que siembran, porque el agua ya no les pertenece, ¿no?
y pasan a ser obreros a la fábrica, si ustedes quieren, en el mejor de los casos. ¿Qué pasa? El agua se empieza a contaminar. El río se seca, se destruye, ¿no? Se muere, no solamente se muere el río, se muere el agua, perdón, se mueren las comunidades que viven de esa agua. Es decir, hay una muerte. Pero no solamente eso, después te vendo el producto. Ese producto de muerte te lo vendo. Y ya en el sistema de consumo lo compran, ¿no? Este tipo de ciclo necrófilo, ¿cómo decirlo? De muerte, es una consecuencia de eso. Y esto solamente hablando de casos concretos, porque a nivel mundial hay otros casos, ¿no? Habría que ver todas estas investigaciones que se han hecho de la destrucción ecológica y que, aunque se sepa que vamos hacia el colapso ecológico, aunque se sepa que ya pareciera ser irreversible dónde estamos, aún, aunque ya se sabe eso, no hay marcha atrás, porque lo que está de fondo es el incremento de la tasa de ganancia de unos, dos, tres o los que sean, que están detrás de todos estos negocios. Entonces, esto a nivel mundial, porque no solamente es un problema en nuestros territorios, sino es un problema a nivel mundial, porque han vendido esta ideología de la productividad, del sacar productos, de útiles, inútiles, porque las tiendas están abarrotadas de un montón de productos que no son útiles, lo que les interesa es venderlos, ¿no? El refresco es un ejemplo, o sea, te hace mal, te da diabetes, va contra tu salud, te dañan los riñones, y aun con todo eso, te lo vendo. Y hay gente que lo compra. ¿Por qué? Pues porque hay una ideología bombardeándote qué es lo que necesitas. Lo que el cuerpo humano necesita es agua, ¿no? Para vivir, te lo venden en refresco. Es decir, este ciclo de venta, de muerte, está a su vez trastocado, ¿cómo decirlo? Atravesado por el consumo, y este consumo es un consumo que está dirigido, es decir, que quieren que compres y te hacen creer que lo necesitas. Y esto tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces el sistema está alimentado desde los medios de comunicación y pagado por los grandes empresarios, no sé si esa es la palabra, por los grandes dueños del capital que necesitan que se consuma ese producto para el incremento de la tasa de ganancia. No importa si te mueres por consumir ese producto que es un refresco. Eso no le importa a ellos que están en el incremento de la tasa de ganancia, no les importa la salud del pueblo. Esta es una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia en dos vertientes, la vida del ser humano y la vida que nos da vida, la vida ecológica del planeta. Y esto pareciera ser que este individualismo, ¿sí? Del incremento de la tasa de ganancia arrasa con toda resistencia, ¿sí? Entonces aquel que dice necesitamos el río, necesitamos el agua, como es un interés ya pagado, entra el ejército, entra la policía y te dice no, no nos interesa porque esta empresa está teniendo lo que nosotros estamos pidiendo, dinero. Este es una de las consecuencias, uno de los problemas que puede estar detrás, ¿no? De todos estos. Pero esto en otros niveles, en otros países, ¿no? Habría que revisar otro tipo de modelos porque a veces nos reducimos a que solamente existe esto, ¿no? Vuelvo a insistir, creo que hay experiencias que están funcionando, pero que no las hemos visto, ¿no? Porque no nos hemos abierto a conocerlas. Y no solamente en México, en muchos países, ¿no? Pienso en el Asia, por ejemplo, ¿no? En otros países, vamos, en Asia de pronto el gran monstruo chino no necesariamente están leyendo a Kant, ¿no? Ellos van por la propia línea de tradición y tradición de pensamientos y de prácticas políticas, y llega Kant, Hegel y todos ellos, los asiáticos de pronto dicen, bueno, qué bueno que en Europa hagan eso. Y los asiáticos van por su propia línea. Hay otras experiencias, hay otras prácticas políticas, hay otro tipo de salidas ante estos problemas y que no necesariamente estamos saliendo de la modernidad tan rápido. Esto puede implicar mucho tiempo, muchos años y eso, ¿no? Eso, cuando se pregunta qué ha pasado con este individualismo, pues ahí hay consecuencias muy graves, muy graves, muy graves, ¿no? Sociedades urbanas que destruyen el medio ambiente y que nos las venden como si fuera la vanguardia, el desarrollo, la civilización, ¿no?
y nos vamos a dar cuenta en un momento que eso no es sostenible. No se puede sostener a largo plazo este tipo de civilizaciones urbanas, por el agua, por la luz, por los energéticos. Nos estamos dando cuenta apenas, pero hay que, bueno, yo pienso, creemos que no es saludable. Eso quisiera, podría decir algo. Sí, muchas gracias por la respuesta. Me sumo a las felicitaciones que te están dejando acá en el chat por la exposición y las respuestas lúcidas. La compañera Laura Lechuza por Facebook pregunta, ¿una posible opción para superar la individualidad moderna sería el procurar el acceso a la información para todos los civiles de a pie y trabajadores? Sí, otra vez el instrumento, ¿no? El instrumento que genera también la modernidad y que podemos utilizar, ¿no? Eh, una de las cosas que por lo menos son nuevas para nosotros, ¿no? Para nosotros digo porque a nosotros nos toca ver el cambio de cuando no hay internet, de la vida que se desarrollaba sin internet y el momento en que entra el internet y ya estamos, digo yo, estamos en el paleolítico, ¿no? Nos estamos acostumbrando, nos ha costado a algunos mucho trabajo poder estar en las redes y ver esta manera de nueva comunicación y sin embargo aplaudimos demasiado porque en un principio no está controlado, es decir, que no lo controla un sistema necesariamente, sino que escapa, ¿no? Hay puntos de fuga, ¿no? Esta idea de la información, por ejemplo, ¿no? Ciertos fenómenos, ¿no? En la democracia, por ejemplo, en los juegos democráticos de elecciones o en otros acontecimientos, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que hay eh, una versión oficial que sale en los medios de comunicación, invade los medios de comunicación. Pero cuando hay comunicación alternativa, medios alternativos de comunicación, nos empezamos a dar cuenta que la imagen oficial desdibuja la realidad. Pero nos damos cuenta cuando los medios de comunicación, los informadores de abajo, de a pie, empiezan a decir, miren esto, ¿no? Miren lo otro. Esto no lo teníamos hace años, ¿no? Remotamente podíamos enterarnos en momento, ¿cómo se dice? En el momento, en el instante, en cuestión de minutos y segundos, alguien sube un video, ¿no? Algo, y empieza a desmentir lo que el discurso oficial está diciendo. Este tipo de, no sé si llamarle así, contrainformación o más bien información alternativa, ha ayudado mucho a los procesos democráticos. En este país, no sé si hablar de este país, me da miedo, ¿no? Pero cuando fueron elecciones, me acuerdo en algún momento los grupos cuando empezaban a denunciar, digamos, estos votos robados y urnas rotas y todo ese tipo de cosas, ahora con un celular desde lejos podías grabar, ¿no? Y podían en algún momento, casi de manera instantánea, saber qué estaba pasando ahí. Entonces, esto ha dado un importante marco para movernos y aprovecharlo para poder hacer un mundo más democrático, por lo menos en ciertos sectores, ¿no? Evidentemente la lucha en las comunicaciones se ha convertido en una lucha porque también hace años había una televisión abierta y habían canales únicos que, ¿cómo se dice? Monopolizaban la información. Era muy difícil ir en contra de esos grandes medios porque todo lo tenían controlado, ¿no? Entonces, cuando se da otro tipo de, el Internet, otro tipo de comunicación, en ese momento uno se va dando cuenta que el mundo no es como lo miraba los únicos canales que tenían para subir la información, ¿no? Entonces, esto me parece importante. Ya con el doctor Dussel en algún momento planteaba la idea de que con todos los medios electrónicos que hoy tenemos, la democracia o la participación política tendría que ser distinta, tendría que ser más transparente, tendría que tener mayor facilidad, mayor velocidad incluso, ¿no? En un plano todavía desearíamos que esto estuviera pasando, ¿no? Alguien, por ejemplo, la implementación de
casillas, me acuerdo que en algún momento eran casillas que estaban en Estados Unidos o en otros países y que desde allá podías votar presidencial. Eso es inimaginable en otros momentos históricos, ¿no? Pero no, otra vez, la participación política no se reduce al voto, sino que la participación política implica gente honesta que haga investigación periodística, informativa, desde donde esté, con su celular, muy modestamente. Y eso implica que el pueblo está participando de manera real en la democracia, en la toma de decisiones, en la vigilancia que decíamos hace rato, en la fiscalización para evitar la fetichización. Eso implica un pueblo activo que realmente tome los instrumentos y los utilice para el bien común, para la comunidad, pues, para tener una mejor sociedad, para frenar este ecocidio en el que estamos viviendo. Es urgente, pero me ha tocado, ¿no? Compañeros más jóvenes que manejan los instrumentos, pues que tienen el Facebook para promocionarse en su yo egoísta, ¿no? Aquí estoy, mírenme, soy, ¿cómo se dice? Eh, Influencer, ¿no? Como le llaman. Entonces, digo, sí, sí, es válido y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo por el bien común, no para el individualismo personal. Hazlo por la comunidad, ¿no? Utiliza eso para la comunidad. Eh, Evidentemente se necesita transformar este tipo de conciencias y de subjetividades y utilizar lo que tú estás diciendo, los medios para tener una mejor sociedad. Eso podría yo decir. El compañero Juan Guillermo Perea nos escribe en Facebook y lo comento porque va muy en relación con lo que dices. Él nos escribe, no vivimos dentro de una falacia, es correcto que que eso es precisamente lo que sucede, un deber ser de tal o cual forma. Debemos pugnar, dice Juan Guillermo, pugnar siempre porque se nos escuche, se nos oiga a través de del representante en turno dentro de nuestra demarcación y también defender nuestros derechos humanos plasmados en nuestra Constitución Política Mexicana. Creo que esto, bueno, más bien esto yo lo relaciono con lo que dices, no solamente una democracia representativa de yo voy, voto y espero que la persona que está ahí en el lugar, en la institución, haga lo mejor por mí, ¿no? O elija lo que él considere o haga. Se trata de incluso dentro de la democracia representativa que secunda a una democracia participativa, que va después de una democracia participativa, la comunidad, en realidad ostenta el poder, ¿no? De dónde viene el poder, la comunidad debe ser una comunidad también vigilante, una comunidad involucrada en los procesos, en las decisiones de su representante, una comunidad que esté exigiéndole o que tenga este derecho, ¿no? De revocar el mandato, que es de las posibilidades que al menos tenemos que sí, y que sí están plasmadas dentro de las constituciones. O sea, sí es una posibilidad real. Sobre esto, bueno, no sé si tengas alguna reacción, alguna opinión. Pues es lo que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo pasar a una participación política participativa? O sea, ¿en qué momento nos hemos quedado que no, de pronto, como decíamos hace rato, que de pronto nuestra obligación ética, moral, implica darle seguimiento a lo que nosotros tomamos como decisión? No salirse irresponsablemente, decir yo ya voté, ¿no? Sino más bien sí dar este tipo de vigilancia desde la sociedad civil, desde los partidos, desde las organizaciones, desde la sociedad organizada. Eh, Sin embargo, otra vez estamos ante una lucha tanto ideológica como mediática, en la cual pareciera ser que es más, alguien decía ahí, ¿no? El que nada sabe, nada teme, ¿no? Entre menos sepas cómo está la corrupción, entre menos sepas cómo se funciona el poder, entre menos sepas cómo está la institución, el partido, lo que sea, mejor, porque entonces pues ni me enojo, ni sé de corrupciones, ni sé nada, ¿no? Y esto implica también una especie de apología de vivir eh, en nuestra desinformación, ¿no? O sea, hay una apología para no informarnos, y esa apología conlleva una práctica inactiva. Yo no me meto en esos problemas. Yo no me mancho las manos,
y se genera toda una justificación de por qué no hacerlo. Porque claro, si tú o alguien empieza a participar, implica que hay cierto compromiso y ese compromiso implica cierto aporte humano para poder desarrollarnos, vivir mejor, ¿no? Y hay gente personas que individualistamente no es de su agrado eso, porque pues pierde tiempo para ver otras cosas, para hacer otras cosas, ¿no? En fin, por ahí hay de todo. Ahora sí que hay diferentes prácticas que tienen que ver con diferentes sectores y también decir, el pueblo, a veces la opinión pública está condicionada, no a veces, está condicionada desde los grandes medios de comunicación. Es decir, cuando alguien se comporta en un nivel apático de participación política, uno puede decir, ay, es que tú no lo decides. No, es que desde los medios de comunicación te están diciendo que lo hagas y entonces está condicionada la opinión pública. Desde ahí, incluso el modo de ser, de comportarse ante la política, es un modo de la práctica política, es un modo condicionado desde un cierto lugar ideológico, desde un cierto medio, utilizando ciertos medios, precisamente para que no se pase a la participación activa. Y nos venden una democracia de este tipo, sumamente moderna en el individualismo moderno. Y sigue estando ahí, si se dan cuenta, tanto en el pueblo como en ciertos sectores de la representación, porque conviene más. No conviene que al representante todo el tiempo le estén diciendo te equivocaste, es por acá, porque el representante va a decir, no, pues yo estoy aquí y tengo mi voluntad fetichizada y yo voy a hacer lo que se me da la gana. Y si no aceptan eso, bueno, te envío, no sé, los cuerpos de represión. Y ahí otra vez uno dice, ¿dónde está la voluntad del pueblo en los representantes? Esto hay que transformarlo. Sí, tiene que uno involucrarse en lo que se pueda, en la medida de las posibilidades de cada quien. No sé si dije algo. Muchas gracias por la respuesta, por la reacción. No sé si alguien en el Zoom tenga una última participación o algo que quieran expresar en los pocos minutos que tenemos. Si no, doctor Herrera, pues entonces si tiene alguna última reacción, un último comentario que quiera compartirnos antes de ir cerrando este diálogo. Ah, perdón, Bernarda levantó la mano, le doy la palabra a Bernarda rápidamente. Sí, gracias, Valeria. Pues sí, compañero Diego, no, perdón, compañero Gaby, nos queda muy claro y qué bien que nos los clarifiques tanto así, que nosotros como ciudadanos tenemos que meternos y dar la batalla, hacer la lucha después de haber elegido a nuestros representantes para que estos lleven nuestra voluntad y nuestras peticiones y entonces estemos obligados a estar al pendiente de todo ello para que pues nada se vaya por un lado, por otro y ellos no podrán fetichizarse de una manera tan fácil las instituciones a las que nos representan también. Y ahora este diálogo que tuviste con nosotros nos queda bien claro que tenemos que estar al pie del cañón, que tenemos que ser ciudadanos participativos para que se dé la voluntad del pueblo y se lleven las cosas a mejores términos. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Gracias, Bernardo, por los comentarios. Sí, yo la invito a que sigamos platicando, pero nos llevará muchas horas, ¿no? No sé si así, Valeria, o esperamos a alguien más del chat, del Facebook o algo así, o qué hacemos. Sí, las reacciones o los comentarios que nos han llegado en redes sociales han sido, creo, resueltos y los hemos hecho acá en la sala. Entonces, sí, pues si no hay algún otro comentario de los compañeros Miguel, Diego o alguien más acá adentro, creo que iríamos cerrando, le daría la palabra para este cierre y yo después me dedico a decir algunas cuestiones técnicas que se nos han hecho, bueno, que nos han preguntado igual.
Bueno, no me queda mucho que decir. Creo que el tema lo delimitamos lo más que pudimos y lo tratamos de hacer pedagógico para todos. Me gustaría comentar que hay ciertas experiencias, porque parecería ser muy lejano lo que estamos planteando, pero lo vuelvo a repetir, esto está dentro de ciertas experiencias que ya se están dando, ¿no? A nivel local, eso sí, a veces a nivel muy pequeño, sin duda, ¿sí? Pero quizás en un futuro, pensando ya a largo plazo, son experiencias que nos pueden dar muchas enseñanzas para cambiar o transformar la manera en la que estamos acostumbrados a concebir la política, la práctica política, ¿no? Esto de vigilar y castigar, ¿no? Cuento esta experiencia de dónde surge más o menos, ¿no? Eh, es retomar a Foucault y darle otra vuelta, ¿no? No es el Estado y las instituciones represivas las que vigilan y castigan, sino más bien este vigilar y castigar haciendo una inversión es la del pueblo hacia las instituciones. Pero surge porque en algún momento, al menos esta es una historia que les puedo contar, ¿no? Surge en algún momento, por ejemplo, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el 2003, genera los caracoles. Una organización autónoma que lo que hace es que como ejército, los insurgentes, ¿no? Los armados, los enmontañados, ceden el mando político-militar a el mando civil. Y ellos como gente insurgente armada dicen, nosotros lo que vamos a hacer es pasarles la voz a ellos que son civiles y nosotros como ejército solamente vamos a estar detrás vigilando que el buen gobierno funcione. En el momento en que el buen gobierno, este gobierno de los caracoles, empiece a mostrar, nosotros intervenimos precisamente para que vaya por buen camino. Entonces, esto de aquí deriva la población, la comunidad tiene que estar con los representantes e ir viendo que vaya funcionando. Esto implica estar enterado, implica informarse, implica estar interesado en qué está pasando con nuestros representantes en la comunidad del barrio, a nivel municipal, a nivel estatal, ¿no? Y buscar los mecanismos, las instituciones para poder incidir, llegar, que nuestra voz llegue de manera organizada. Y por eso se requieren medios. Estos medios son las instituciones que son necesarias para poder acceder o poder mostrar, poder platicar, poder dialogar, poder llegar a hacer un mensaje por estos medios, ¿no? Entonces hay que buscarlos. Si no existen, hay que crearlos. Y eso implica mucha imaginación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo construimos eso, no? Ese sería uno de las cosas que yo diría, rescatar un poco el poder, el cuarto poder de Venezuela en la Constitución, y que también es necesario en ese nivel que esté plasmado en la Constitución legalmente, pero que no basta. Decíamos en un principio, no basta solamente eso. Hace falta cambiar de actitud. Y eso implica en los dos niveles, ¿no? En el nivel legislativo, digamos, de las leyes, y en el nivel práctico de manera real, ¿no? No basta un derecho constitucional, hay que ejercerlo. Y a veces el derecho no surge porque alguien se lo imagine, sino porque alguien sí lo está ejerciendo y es necesario, ¿no? Es necesario que se haga. Pero otra vez, no basta con que esté legislado. Hace falta que se lleve a cabo, ¿no? Como todo derecho y obligación que está plasmado legalmente. Hasta ahí, Valeria, muchas gracias por la invitación. Ojalá ya haya servido de algo todo lo que dije y si no, pues disculpen. No, gracias por asistir, por haber aceptado y por haber compartido con nosotros de esta manera. En realidad es que lo único que leemos en el chat, en los chats de las redes son felicitaciones por la exposición, la manera tan lúcida y clara que se realizó.